Ok, entonces les puse aquí una tablita bastante sencilla para explicarles la función sumar punto sí. Hemos trabajado la función suma, que es una función muy fácil, suma una serie de celdas que contengan números y listo. Pero en el caso de sumar sí va un poquito más allá, porque me permite a mí hacer una suma, pero tomando en cuenta un criterio. En este caso, les voy a mostrar la sintaxis de la función. Sería igual sumar punto, sí, no se les olvide el punto, rango, criterio y rango de suma. En Excel dice rango, ¿verdad? La sintaxis. Yo le pongo rango de búsqueda para que sea más claro de entender, porque tiene dos rangos. Uno es el rango de búsqueda y el otro es el rango de suma. Solamente cuando en la función el rango de suma y el rango de búsqueda son el mismo rango, entonces solo ponemos un rango. Ahorita les voy a explicar más profundo eso. Voy a ponerles el enunciado que dice así. Debe sumar todos los datos o todos los ahorros, sería en este caso, mayores a, vamos a ver, vamos a ponerle que 25,000. Debe sumar todos los ahorros mayores a 25,000. Ese es el enunciado. Ok. Vean que no es sumar todos los ahorros, sino los que sean mayores. Entonces, el criterio o lo que debe de cumplirse es que sean mayores a 25,000. Si no, no se suman. ¿Qué se tiene que sumar? Los ahorros. Siempre se tiene que hacer esa pregunta. ¿Qué voy a sumar y con qué criterio voy a sumar? Muy bien. Acá la tablita dice que tengo 3 clientes, 3 cuotas de ahorro, 3 números de cuotas y un total de ahorro. Ok, el total de ahorro es sencillo de averiguar con la función producto. Utilizo la cuota del ahorro y el número de cuotas. Para saber cuánto ha ahorrado A, yo tengo que multiplicar las 16 cuotas que tiene ahorradas por el monto que ha venido ahorrando, 3,750. Eso me va a dar un total de 60,000 colones. Muy bien. Ahora simplemente arrastro y ahí tengo. Entonces voy a tener que cambiarle acá. Vamos a ponerle los mayores a 60,000, por favor. Para ver. ¿Cuántos hay mayores? Si me va a sumar. No me va a sumar este ni este. Ok, vamos a ponerle mayores o iguales. Mayores o iguales a 60,000. Muy bien. Aquí tenemos que A ha ahorrado 60,000, que D ha ahorrado 119,000 y F es 57,000. Muy bien. Acá yo voy a utilizar, voy a crear esta parte. Sumar los mayores o iguales a 60,000. Y voy a copiar el formato para que se parezca a este. Muy bien. Lo voy a hacer un poquito más largo. Más largo, más largo. Muy bien. Entonces, utilizando la función que corresponde sería el rango de búsqueda. Yo me tengo que preguntar, ¿qué es el criterio? Ok, el criterio me dice mayores o iguales a 60,000. O sea, el rango de búsqueda es acá. ¿Y cuál es el rango de suma? Acá también. Ven, entonces el rango de búsqueda, porque lo que tengo que buscar son los ahorros mayores a 60,000. Estos son los ahorros. Entonces tengo que buscar de esta lista los mayores a 60,000. ¿Y qué tengo que hacer? Sumarlos. Entonces en este caso el rango de búsqueda y el rango de suma va a ser el mismo. Entonces la función la hago así.
igual sumar puntos y de este rango sin tomar en cuenta el encabezado, solo los números, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Mayores o iguales a 60,000. Punto y coma. ¿Cuál es el rango de suma? Esto mismo. Creo que olvidé poner comillas. No me acuerdo si con este también hay que ponerlas. Es que hay unos que sí y otros que no. Creo que en este sí hay que ponerlas. Exacto. Ven, entonces, si el rango de búsqueda es de E4 a E6, el criterio es que sean mayores a 60,000. Y acá, que sume ese mismo rango. Si yo le quito este rango, igual me hace la función. Sí, igual me va a funcionar el asunto. ¿Por qué? Porque Excel entiende que cuando el rango de búsqueda y el rango de suma son el mismo, solo pongo uno. El arroz. Y si ya está la arroz, sí, ya estuvo. Pero de verdad. No ha almorzado. No, no. Bueno, ya casi lo suelto porque vaya a almorzar. Ve, en este caso, bueno, para arrastrar, tengo que anclar. Detalle. Porque si no me da mal. ¿Qué estoy haciendo? No me tiene que dar esto. Esperen, esperen para ver si es que estoy mal. Ok, aquí voy a buscar en este rango y voy a buscar los que sean mayores a 60,000. Y aquí porque me dio 0 antes, vamos a ver. Ves que se me corre. Bueno, sí, ya sé qué es. Que no tengo que hacerlo por cada uno de estos, porque es una suma de los ahorros, o sea, es una sola suma. Yo arrastré como que si fuera a hacer esto. Ven, que se multiplique cada uno de los ahorros. Pero aquí es una sola celda, no tengo que agarrar y arrastrar nada más, o sea, es una sola suma. Por eso me estaba dando así. Ok, otra vez. Igual, sumar sí. ¿Qué tengo que sumar? El total de ahorros. Sigue el criterio. ¿Cuál es el criterio? Los que sean, tengo que ponerlo entre comillas, los que sean mayores o iguales a 60,000. Y hasta ahí llega. Iba a poner el rango de suma, pero es el mismo. Entonces, el total de todo esto es 179,000. ¿Sí o no? Sí. Profe, ¿Sí o no? No, sí. no. Porque no están sumándose todos. Vean que todos es una suma normal, vean. Esto es lo que da en total, 236,000. ¿Y por qué aquí me da solo 179,000? Porque aquí estoy realizando una suma con criterio. O sea, no estoy sumando estos 57,000. Porque no cumplen el criterio de 60,000 para arriba. ¿Explico? Profe, Explico. Dime, Joanny. o sea, eso que está explicando usted, sí entendí. Pero estoy notando que para sacar el salario de los datos que tenemos aquí, Ajá. no se puede siempre porque una femenina aquí sale con 1.250.000 de salario máximo, ¿ah? Y salario mínimo tiene uno de 632.000. Y en Ajá. el caso de los hombres, el mayor es 725.000 y el menor es 300.000. Entonces, se pasa del rango que uno podría pedir. Es que aquí no hay rango. Aquí dice el total de salarios. Aquí el único criterio es que lo que usted dijiste aquí en género. Ajá, eso es lo que yo le quiero explicar. Ponga ahí en la hoja donde dice BD.
para que vea los salarios. Ujú. ¿Ves? Que están... Por ejemplo, vamos a hacer la suma aquí. Los de M y los de F. La suma de los de M. Lo vamos a hacer como usted lo hizo, así. Suma estos tres, punto y coma, este, punto y coma, este. Esos son los de M, Ujú. ¿verdad? Y ahora vamos a hacer la suma de los de F. Este, punto y coma, estos dos. Cierro el. Ok, aquí están los datos sumados, pero están sumados a pie, ¿verdad? Están sumados a pie, no están sumados, mire dónde está la F. No están sumados como tiene que ser. Aquí el criterio lo da que sea M o que sea F. Por eso es que les digo que esta función no es simplemente contar o sumar, también hay que meterlo en un sí. Pero estamos viendo, digamos, como la primera parte, la partecita de adentro, por decirlo así. ¿Cómo sumo con criterio? Ahora, vean esto. Esta misma tablita de datos, pero ahora le voy a decir, voy a incluir acá el lugar. En esta otra tabla voy a indicar el lugar. Entonces decimos que vamos a tener un criterio ahí. Lugar. Quepos. Parrita. Parrita. Muy bien. Y el enunciado va a decir, debe sumar todos los ahorros de los clientes de Parrita. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Igual, los ahorros. ¿De quiénes? De los clientes de Parrita. ¿Cuál es el criterio? Acá. Parrita es el criterio. Ok, vamos a hacerlo. Esto ya no nos va a servir. Igual, sumar puntos y rango de búsqueda, el lugar. Ya no va a ser los mayores iguales a 60,000, sino el lugar, porque el criterio es Parrita. Entonces voy al lugar, ese es el rango de búsqueda, el lugar. Punto y coma, escribo la palabra Parrita. La palabra Parrita entre comillas. Punto y coma, ahora sí, ¿tengo que sumar qué? Ahora sí, cambio el rango de suma. Ven, en el caso anterior, el rango de suma eran los ahorros y el rango de búsqueda eran también los ahorros. Pero en este caso, el rango de búsqueda es el lugar, porque me están diciendo que sume los de Parrita, y el rango que voy a sumar es el ahorro. Entonces, ven, y ahora en este caso me da 176,000. Ok, esa es la respuesta de este ejercicio y esta es la respuesta de este otro ejercicio. Aquí el rango de búsqueda eran los ahorros porque andaba buscando los mayores a 60,000, los mayores o iguales a 60,000. Entonces el rango de búsqueda eran los mismos ahorros. ¿Y qué tenía que sumar? Esos ahorros que fueran mayores o iguales a 60,000. Entonces el rango de suma y el rango de búsqueda va a ser el mismo. Que no lo puse porque Excel permite que cuando el rango de búsqueda y el rango de suma son el mismo, que no pongan el de suma porque ya lo va a entender.
Rango de búsqueda, criterio, rango de suma. Rango de búsqueda, criterio, rango de suma. En este caso, el rango de búsqueda es el lugar, porque me están pidiendo solo los de Parrita, y el rango de suma es los ahorros de esas personas. Ok. ¿Duda? Sí, profe. Quedó Todas. igual. Quedó igual. La Queda única igual. forma es que, sí, porque vea, porque en la tabla de datos que usted nos dio aquí está variado femenino y entre medio masculino, luego femenino y luego Ay, masculino. Joanny, ya, espérese, Joanny. Esto es para explicarle la función sumar sí. Todavía no les estoy explicando el ejercicio de la tabla. Ah, ok, ¿Ya? ok. Les estoy Sí, sí. explicando cómo funciona el sumar sí. Que Ok. solamente suma según el criterio que yo le dé. Es como, ¿se acuerdan la de contar sí? Vean, por ejemplo, En, aquí, yo quiero contar la gente que sea de Parrita. Entonces vean lo que hago. Igual contar puntos, sí. Rango, el lugar. Criterio, Parrita. Y cierro. 2 dice. ¿Cierto? Son 2. ¿Qué quiero contar los de quepos? En el criterio pongo quepos. Dice que 1. Si aquí yo cambio a quepos, me tiene que decir que son 2. Y si yo aquí cambio a quepos, me tiene que decir que son 3. ¿Ven? Esto es lo que yo te estoy explicando, una función que no te había explicado antes. Ya, porque yo te había explicado contar, pero no te había contar puntos sí, pero no les había explicado sumar puntos sí, que suma valores que cumplan un criterio. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Bueno, porque el ejercicio me va a exigir montar esta fórmula en el ejercicio número 3. Pero aparte de eso, me pide algo más y ya lo vamos a ver. Ok. Yo le voy a poner aquí F. Denme un segundo para ver si es que alguien me está timbrando. Ok. Dice, obtenga el total de hijos según el género que se digite. Entonces, si aquí me dijera, obtenga el total de hijos del género F, entonces yo le pongo aquí igual, sumar, punto sí. Me voy a la tabla. ¿Qué tengo que sumar? Los hijos. ¿Ok? Los hijos de quién? De sexo F. ¿Hicieron? Y me dice que 0. ¿Por qué? No me acuerdo. Pero para ver. Ah, bueno, perdón. Tengo que sumar, hice mal el rango. Ok. Recuerden que yo ando buscando a F. Entonces, en la base de datos tengo que irme a género. Género es el rango de búsqueda. El criterio es F. ¿Y qué tengo que sumar? Los hijos. Que lo hice mal solo. ¿Ok? Ahí me va a decir que 6. Vamos a ver. F tiene 2 y F tiene 4 y F tiene 0. Entonces son 6. Muy bien. ¿Ven? Entonces, con así de simple sería esto. Porque aquí diría, obtenga el total de hijos del género F. Entonces sería sumar puntos sí. Le doy el rango donde están los sexos para que busque F. Una vez que ya encuentra F, que sume los hijos de todos los que digan F.
pero no, el ejercicio me dice, obtenga el total de hijos según el género que se digite aquí. Entonces, ahí es donde la burra votó a Genaro. ¿Por qué? Porque aquí me ponen el primer criterio que sea F. Bueno, me ponen el criterio que hay que sumar a los hijos, pero la pega de chorizo está que tiene que ser los que digite el usuario. Entonces, ¿yo qué voy a saber qué va a digitar el usuario? Bueno, entonces por eso yo tengo que hacer esto que yo les tengo aquí hecho. Vean qué lindo. Va a ser lo más grande. Tengo que montar un sí. La celda B7 es esta celda, B7. Tengo que decirle a Excel, si la celda B7 tiene una M, ay, ya se me está agotando el tiempo. Si la celda B7 tiene una M, sume, bueno, sumar punto sí en el rango que son los sexos, haya una M y sume los hijos. Y ahí va otro sí, porque no solamente es con M, también es con F. Si la celda B7 lo que tiene es una F, sume según el criterio, busque en la parte de sexo una F y suma los hijos. Así de jalado el pelo estaba esto. Disculpen que yo no les había enseñado esta partecita, que es la que estaba enseñándoles ahorita. Ven, esa partecita es la que yo no les había enseñado. Pero sí está enredado. Ahora voy a montarlo. Voy a montarlo para que ustedes lo vean rápidamente porque ya se me está yendo el tiempo. Igual sí. Si en esta celda hay una F, entonces, sumar puntos sí, ¿de quién? De BD, en la parte de género, punto y coma. ¿Qué criterio? Como estoy preguntando por F afuera, F también adentro, punto y coma. ¿Qué sigue? Los hijos. Rango de hijos, yo los marco todos. Cierro, punto y coma, sí. Vuelvo a preguntar, la celda B7, ahora esta vez le pongo una M. Si la celda B7 tiene una M, entonces, sumar puntos sí, ¿de quién? Del género, bueno, busquen género una F, perdón, una M. ¿Y qué va a hacer? Sumarle los hijos. Cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí, enter. Ahora sí, sabemos que los de F tienen 6 hijos y los de M tienen 9 hijos. Solo así esto me va a funcionar con esta superoperación. Esta de acá. Aquí estoy. En este caso, haciendo una suma con criterio, que fue lo que no les expliqué anteriormente. Estoy haciendo una suma con criterio. Primero con M, luego con F, y encerrando todo en un sí, porque este sí es la parte de que el usuario es el que digita si es una M o es una F. ¿Ven?
Ese es el detalle. Profe, ahí donde dice B7, puede ser cualquier B. Es la B donde está La primera, aquí, acá. donde dice, ajá, donde La empieza B. B7 es esto, el cajón, la cajita donde el usuario digita el dato. Por ejemplo, aquí, si yo digito M, me tiene que traer los salarios de todas las M. Ah, ya en la fórmula va incluida la celda que está en la hoja actual. Exacto. Usted va a incluir Ah, ya, ya, en ya. el sí esto, porque el sí lo que hace es, si no le ponemos el sí, entonces solo me busca sin tomar en cuenta el cajón este del usuario. Entonces, ¿cómo va a saber Excel si usted anda buscando una M o anda buscando una F? Por medio de este cajón. Traten de ver si ahora con ese ejercicio ustedes pueden obtener los salarios, ya sea con una M o con una F. En el caso de este ejercicio ya no Ok. sería B7, sería B11. Y en el caso de este sería sí, B15. 15. Ujú. Pero Y ahora sí. vean a ver si ahora sí, yo les voy a pasar este recorte para que traten de montarla. ¿Estamos? Sí, ahora sí. ¿Qué les parece, chicas? Estaba medio jaladillo el pelo, ¿verdad? Más bien disculpen que las haya puesto a correr. Ya le iba a dar una embolia a Mariana, yo creo. Y yo, Giovanni, pero no, hágalo Ay, sencillo, no, y hágalo viendo sencillo. ¿Qué me dijo Mariana? ¿Quién habló? ¿Quién habló? que viendo todo eso ya me enredé más. ¿Ya te enredaste más? No, no, vea, vaya. Sí, es que apenas iba a empezar a hacer. Ah, apenas lo ibas a empezar a hacer. Bueno, entonces vea otra vez Sí, el videillo, porque, bueno, deme chance para que se suba. Y le pone atención. Primero yo expliqué cómo hacer la función sumar sí. Y después que para poder responder ese ejercicio hay que meterlo en un sí. Ese es el gran detalle que más bien, sorry, los iba a volver locos. Bueno, ahora sí me quedó bien claro mi profe. Ah, bueno, qué dicha. Gracias. Los dejo un ratico y si pueden hacerlo de una vez, eso sería genial para ver cómo les fue con eso. ¿Está bien? Ahí estoy en el WhatsApp. Ok, Chao. chao.